Hola, gente linda, gente bella. Hoy restauraremos tapizando un sofá cama con espacio para almacenar de forma sencilla y sin usar tantas herramientas. Con un taladro o destornillador quitaremos los tornillos del herraje que nos une el sofá con la zona de almacenamiento, tipo baúl. Para este proyecto les recomiendo les ayude a alguien para facilitar el trabajo. Separaremos la parte superior de la inferior y así podremos quitar la cuerina del sofá que se ha pelado y deteriorado bastante para renovar nuestro sofá viejo. Quitaremos y eliminaremos este lateral del sofá. Ya nos quedó todo separado, entonces empezaremos a quitar las grapas. Empezaremos a quitar las grapas con ayuda de un cortafríos. Utilizaremos la tela antigua quirúrgica negra y eliminaremos la cuerina desgastada. También puedes quitar las grapas con ayuda de un cuchillo o un destornillador delgado. Como la espuma que tiene el sofá está ya muy desgastada, compramos una espuma rosada de 5 centímetros de alta densidad para nivelar el mueble. Esta la cortamos en 2 secciones con ayuda de un bisturí. Voy a aplicar pegante boxer, el cual esparciré por toda la superficie de la espuma vieja y nueva. Le aplicamos muy bien en las orillas y lo dejamos secar por un rato. Fijamos la espuma haciendo presión con nuestras manos para un mejor pegue. Para poder comprar la tela y saber la medida, tomamos muy bien las medidas de nuestro mueble, aumentando siempre 5 centímetros de más de cada lado, para cuando vayamos a grapar la tela al mueble. Te recomiendo hacer un plano para poder aprovechar mejor la tela y así hacer que haya menos desperdicio posible. Tiré la tela al piso para poderla marcar y cortar más fácil. Empezamos tapizando el cojín reclinable del sofá cama. Este tiene un herraje para poderlo levantar y mover en 3 posiciones. Por eso marcamos y haremos 2 cortes. Suscríbete, comparte este video con tus familiares y conocidos. Mira mis otros videos, yo sé que te gustarán y me será de gran ayuda. Gracias. Le damos la vuelta al mueble y empezamos a grapar. Primero un lado y después el lado opuesto. Si te gusta este video, dale manito arriba, pues así lograré que YouTube recomiende mis videos y me ayudarás un montón. En las esquinas el acabado final es sin costuras,
Por eso lo doblamos en un ángulo de 45 grados, damos un doblez interno, lo acomodamos con nuestras manos para ir templando muy bien la tela y grapamos. Vamos grapando y acomodando la tela para dejar la esquina recta lo más pulida posible, pues no olvidemos que este tapizado no utilizamos máquina de coser. Cuando tapizamos nos ayudamos con la palma de la mano, haciendo un poquito de presión hacia afuera, para irlo templando para no dejar arrugas. Esta técnica ayudará a que la tela nos quede suelta. Hay que mantener la tela siempre recta, ir tensando suavemente y con mucha paciencia. En este proceso es cuando necesitamos a alguien, así uno va sujetando la tela y el otro grapando, haciéndolo poco a poco para que nos quede bien estirado. Para poder sentar mejor la tela, le hice una marca en el centro a la tela y a la espuma. Marcamos la tela para hacer los dos cortes donde va el herraje. No hay que tirar demasiado fuerte, o si no la tela quedará demasiado tensa y oprimirá la espuma. Seguimos con un lateral, después le damos la vuelta y seguimos con el otro lateral. Y al finalizar, las esquinas. Ahora ponemos la tela negra quirúrgica que estaba. La grapamos para ocultar la tela sobrante y para dar un mejor acabado. Ya tapizamos el sofá, ahora procederemos con la base o zona de almacenamiento.
Grapamos y acomodamos la tela, le pasamos la mano para distribuirla bien y quitarle así las arrugas. Terminamos de grapar la tela en la orilla y añadimos la otra tela, fijando el otro pedazo en la orilla al igual que la otra. La grapamos lo mejor y lo más recto posible. Grapamos al revés la tela para que las uniones queden lo mejor posible. Yo reutilicé la tela quirúrgica negra que ya estaba, pues se encontraba en buen estado. Colocamos la tapa de la base, esta la reutilicé pues estaba en perfecto estado. Pusimos los tornillos donde estaban antes, con ayuda de un taladro o destornillador estrella. Para terminar, con una llave ajustamos el herraje y unimos el sofá a la base de almacenamiento. En la parte inferior del sofá le colocamos 6 patas niveladoras de 3 centímetros cada una. Aquí podemos ver cómo el herraje que tiene el sofá-cama se puede poner en 3 posiciones. Además confeccioné 4 cojines para que quedara más cómodo. Me gusta mucho esta zona de almacenamiento tipo baúl, por eso decidí hacer este proyecto para poder rescatar este hermoso mueble. Espero les haya gustado y como siempre nos vemos en un próximo video. ¡Hasta luego!